Hola y bienvenidos a El Punto Ciego, el espacio donde revisamos los hechos con una mirada crítica y sin filtro. Si te interesa entender lo que realmente ocurre en la política chilena, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Este canal existe para quienes ya no se tragan el relato oficial. En esta edición, analizamos uno de los momentos más tensos del último debate entre el oficialismo y Chile Vamos. Evelyn Matei volvió al centro de la controversia, no solo por los supuestos ataques dirigidos desde funcionarios públicos en su contra, sino también por un episodio que encendió el panel, el instante en que Matei interrumpió y mandó a callar, sin rodeos, a la vocera de gobierno. Más allá del gesto, el incidente plantea una pregunta de fondo: ¿se está utilizando el aparato estatal para intervenir en la carrera presidencial? ¿O solo vemos el típico lloriqueo de Chile fuimos? Vamos con el video. No se puede salir en un tema tan sensible como este a hacer una confrontación con la vocera de gobierno porque a la candidata no le parece, le incomoda, tiene muchos parientes o cercanos que tuvo, que conoció en otra época. No, eso hay que asumirlo. Hemos monopolizado la palabra. Reglas de juego. Llevamos, sí. No, varias cosas. Primero, es evidente que al final la posición de Lautaro es que hay ciertas personas que no tienen derechos humanos, porque ante tu pregunta de qué justifica que una persona eso no es verdad, que no sabe dónde está, esté en la cárcel, su respuesta es que son autores de delitos de lesa humanidad. O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo le apuesto a Pinochet adentro de esa cárcel. Pero Cori, parte de los convenios, te oímos atentamente mucho rato, Lautaro. Parte de lo que dicen los convenios, de nuevo, tuvimos mucho rato, Lautaro. Hace bien. No sean maleducados. No. Mira, la verdad es que una de las cosas que dicen los tratados internacionales es que la persona, para poder tener beneficios, debe arrepentirse de lo que hizo. ¿Cómo se va a arrepentir una persona que no sabe cómo se llama? Pero no se arrepintió hasta que entró en Entonces quedamos encerrados para siempre. Él puede estar en cualquier condición de salud y tiene que estar ahí porque cuando en el pasado tenía conciencia no se arrepintió. Así es. O sea, eso es completamente contrario a cualquier derecho humano. Entonces, cuando ustedes dicen que están a favor del derecho humano en cualquier parte, menos en estos casos, porque eso es una violación a los derechos humanos. Ahora, respecto al tema de la vocera, yo simplemente decir una cosa. La ley es muy clara respecto a que el gobierno no puede intervenir en procesos electorales. Eso se ha interpretado normalmente como que no puede beneficiar a un candidato en particular. Y ahí estamos los cuatro de acuerdo que cualquier gobierno que busque beneficiar a un candidato en particular está cometiendo una falta. La pregunta es, y eso fue lo que nosotros le preguntamos a la Contralora y ella responderá lo que ella considere. La pregunta que nosotros hicimos a la Contralora: ok, estamos todos de acuerdo en que beneficiar a un candidato está fuera de la ley, pero atacar a un solo candidato, ensañarse con un solo candidato, ¿es parte de la presidencia que debe tener un gobierno en una elección? Pero ese ensañamiento es subjetivo, es su opinión de que se han ensañado. No, pero oye, estas cosas pueden ser objetivas. ¿Cuántos candidatos hablan y de cuántos candidatos no hablan? Tú puedes ver cuántos ministros, cuántos minutos, cuántas veces han atacado. Respondiendo a cuestionamientos que hace la misma candidata. Está bien, pero de nuevo, eso son cosas objetivas. Aquí en la televisión ustedes lo que hacen para una cosa objetiva, supongo, no sé cómo lo hacen, pero me dirán los minutos que le han dedicado a distintas fuerzas políticas, o acá cuánta gente del panel viene de lado y lado para mantener una cierta ecuanimidad. Bueno, usted puede medir los ministros de quién han hablado, cuántos minutos le han dedicado a un candidato a otro, y se va a dar cuenta que acá hay un ensañamiento con una. Y fíjese que al final esto va a terminar en una segunda vuelta, y beneficiar a un candidato o estar permanentemente perjudicando a otro tiene efectos bien parecidos. Entonces, esto es debatible, lo va a resolver la Contralora, pero nosotros hemos ido a Contraloría para decir, ¿sabe qué? Este ensañamiento hacia Evelyn Matei vulnera igual la norma de presidencia que se beneficiara a un solo candidato. Constanza Martínez, ¿hay ensañamiento por parte del gobierno con la candidata y hay minuta también, porque se acusó antes de que había una minuta para los ministros? No vaya a aparecer la minuta. Para los ministros sobre cómo atacar a la candidata Matei. Bueno, lo primero es mencionar que los exabruptos de la candidata Matei no son por una provocación de este gobierno. De hecho, la candidata Matei es conocida por su exabrupto, lo hizo como ministra del Trabajo, tratando a garabato limpio a gente de su sector, lo ha hecho respecto a lo que decía Lautaro en una radio, hablando de que eran totalmente aceptables las violaciones a los derechos humanos y los asesinatos entre el 73 y el 74. Inevitable más que cuando dijo es que no es lo mismo aceptable que inevitable. Ahí es bueno, en el caso de derechos humanos que hay que atacarla y muertes, con razón o sin ella, ahí hay un ¿te ejemplo. parece que eso está bien?
para poder Pues hablar eso no lo dijo. respecto Una de lo dijo. precisión al término. Yo te acabo de decir, Pero la minuta dice precisión atacarla está con bien, razón o sin. está bien. Aquí Le está atacando cedo una cosa que no dijo. Es que no es ceder, es que es una corrección a un Por término eso, que corrección significa totalmente Sí. de acuerdo. El punto es que es igual de brutal, Matías. Eso es subjetivo. Entonces, Sí. no, es objetivo. No, objetivo Hubo es que es otra palabra. Niños Subjetivo y mujeres embarazadas es la que fueron interpretación. matadas y torturadas durante dictadura. Me Objetivo parece es qué que palabra se usa, subjetivo es qué interpretación se le da a esas palabras. sobre el fondo. Y ahí yo quiero decir, es una candidata que no es la excepción sus exabruptos, es la regla. Es una persona que habitualmente se sale de sus casillas y termina corriendo para no responder una pregunta, y por lo tanto creo que acá no es culpa del gobierno los exabruptos ni las discusiones, sino que tiene que ver con que ella también ha buscado tener una discusión con el gobierno, que me parece una estrategia de campaña legítima, pero frente a ciertos comentarios de ella se tiene que responder. De hecho, el propio ministro de Seguridad tuvo una discrepancia con lo que había mencionado la candidata Janet Jara también, y tuvieron una discusión porque precisamente cuando hay candidatura y hay que discutir ciertos temas desde el gobierno, eso se va a hacer. El punto es de qué forma ella permanentemente entra en un debate o una discusión, y que es parte de su estrategia. Entonces también transparentemos eso. Quiero preguntarles a este lado, ustedes tienen antecedentes, Guillermo concretamente, que habló de esto de recurrir a la Contraloría, ¿tienen antecedentes concretos de que hay funcionarios de gobierno que a través de sus cuentas de X estén atacando a la candidata? ¿Me estás preguntando a mí o a la Andrea? El que tenga El que tenga antecedentes, porque eso es lo que se dijo esta semana. Es que fue la UDI la que dijo que recurrió y estaba denunciando que existían funcionarios del gobierno que en sus horas, además de trabajo, estaban utilizando sus cuentas de X, lo dijo Diego Paulsen concretamente, claro, lo dijo Diego Paulsen, estaban usando esas cuentas para atacar a la candidata. ¿Tienen antecedentes concretos de eso, Andrea? Yo personalmente no tengo mayores antecedentes de los funcionarios. Sí uno puede ver cómo hay ataques que parecen coordinados de distintas cuentas. No tengo cómo saber si esas personas de esas cuentas, porque los nombres en general o muchas veces no son nombres reales, no sabemos a quién pueden venir, y esa investigación de saber si efectivamente con su nombre personal lo hizo desde horario laboral es más difícil de identificar. Pueden haber varios datos de eso. No parece extraño cuando hay ministros diciéndolo, y cuando hablaban sobre... Sí, pero una cosa es no parece extraño y otra cosa es denunciar, Sí, como bien, lo hizo Diego pero Paulsen al mismo- directamente. Y esto pidió la intervención de la justicia. Si tiene los antecedentes, así va a ser y van a ser entregados. Yo personalmente no he visto de una línea y un funcionario, no conozco a los funcionarios, no tengo cómo saber. Además, como han aumentado tanto en este gobierno, es difícil poder perseguir. Pero, por ejemplo, dicen que la vocera hace su trabajo. Yo no creo que la vocera está haciendo su trabajo cuando descalifica a Evelyn Matei en la propuesta de hacer un recorte de 6.000 millones, y luego cuando lo dice el Consejo Fiscal Autónomo no dicen nada. Creo que ahí hay una diferencia, y creo que el doble estándar. Por ejemplo, en decir que Evelyn Matei es una persona que ataca a funcionarios del gobierno, cuando el mismo presidente hace callar a parte de sus asesores. Entonces, si vamos a usar esos parámetros, usémoslos para todos, para los propios y para los del frente. Lautaro Carmona, es que quiero preguntarle, porque nos queda poco tiempo, también puede responder eso. Pero Lo ocurrido en este debate refleja el nivel de deterioro al que ha llegado la política chilena. Desde el oficialismo, resulta grave que existan denuncias sobre funcionarios públicos utilizando redes sociales para atacar a una candidata. Si eso se confirma, estamos frente a un uso indebido de recursos estatales con fines partidistas, algo inaceptable en cualquier democracia que se tome en serio. No se trata de libertad de expresión, sino de intervencionismo disfrazado. Pero lo de Matei tampoco es menor. El gesto de mandar a callar a la vocera no es el problema de fondo, ese tipo de provocaciones ya no sorprenden a nadie. Lo verdaderamente lamentable fue el berrinche que vino después. Una salida de tono completamente desproporcionada que terminó por opacar cualquier argumento que hubiera querido instalar. Porque si alguien quiere liderar un país, debe ser capaz de mantener la compostura incluso cuando lo están provocando. Lo que vimos fue exactamente lo contrario, una candidata que se descontrola y se victimiza, en lugar de responder con altura. Al final, ambos sectores parecen más preocupados de ganar puntos en el ring político que de ofrecer soluciones reales a los problemas del país. Lo que queda es una escena que no enaltece a nadie, pero sí deja claro por qué la ciudadanía sigue desconectada de una clase política enfrascada en peleas personales más que en el fondo de los temas. Lo que vimos en este debate no es un caso aislado, es una muestra del clima político en el que estamos, crispado, superficial y centrado en la forma, no en el fondo.
Mientras el oficialismo se arriesga a caer en prácticas cuestionables con recursos públicos, desde la oposición se responde con teatralidad en lugar de argumentos. Y así, los problemas reales del país siguen esperando. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el berrinche de Matei la deja mal parada como candidata? ¿Y qué opinas del supuesto rol de funcionarios públicos en esta polémica? Si te interesa seguir este tipo de análisis sin filtro, suscríbete a El Punto Ciego, activa la campanita y apóyanos con un like para que este contenido llegue a más personas. Hasta la próxima.